Estamos de regreso en su programa La Voz de la Fiscalía. Rafael, ya llegamos al plato fuerte. Así es, así es. Nosotros en el día de hoy tenemos como invitado al licenciado Juan Luis Peña, abogado de representación legal a la víctima, Relevit, quien nos tratará o desarrollará el tema procedimientos para la guarda y el régimen de visitas. Así es. Le damos la más cordial de las bienvenidas, licenciado. Buen día. Buenos días, licenciado Carlos. Buenos días, magistrado Rafael Reyes. Para mí es un honor, le doy las gracias a Dios. Con él todo, sin él nada. Gracias por la invitación a este programa radial, La Voz de la Fiscalía. Y estamos a sus órdenes aquí para servirle. Carlos, yo quiero acotar algo antes de... Mira, a Juan Luis yo lo conozco desde que entré al Ministerio Público. No voy a mencionar tiempo. Alguien me decía, mira eso. No voy a mencionar tiempo. Pero sí recuerdo, Juan Luis fuimos compañeros mucho tiempo. De hecho, cuando yo entro, Juan Luis ya tenía un tiempito. No mucho, pero tenía su tiempo. Y de verdad que tengo una de las mejores anécdotas que he tenido en mi vida. Cuando yo llego allá, eso fue en el tribunal de la Pedro Livio Cedeño, con la magistrada Leonora Martínez, un saludo, que hace poco nos llamó y dijo que seguía el programa. Y recuerdo que Juan Luis me dice, ¿qué tú estudias? Y le digo yo estudio Derecho. Y me dice, ¿tú quieres aprender Derecho? Le digo yo, sí, claro. Y me dice, ven para acá, ven, siéntate conmigo. Y recuerdo que ahí aprendimos mucho, principalmente sobre el tema de niños, niñas y adolescentes, en el aspecto civil, que es el que vamos a tratar. Y creo que para mí una de las personas mejor orientadas en este tema que yo he podido conocer. Para mí un placer que usted esté aquí el día de hoy. Bienvenido. Gracias, magistrado Rafa. Carlos. Yo ahorita me reí porque cuando tú hablabas de el tiempo, de que no vas a decir el tiempo, recuerdo que en otra emisora sucedió un evento en el cual pues hasta hubo disgustos por esa cuestión del tiempo. Hay cosas que parecen sencillas, pero para otras personas no lo son tanto. Licenciado Juan. Carlos, nosotros siempre tenemos... ¿Cuál es la pregunta? Pero te la vamos a dejar a ti el día de hoy. Para allá voy, exactamente, para allá voy. Nosotros aquí siempre hacemos que el invitado se presente por sí mismo. O sea, siempre le damos o hacemos la pregunta de acreditación para que el público sepa que la persona que tenemos aquí está o es la idónea para desarrollar el tema. ¿Quién es el licenciado Juan Luis? Gracias, Carlos, por tu pregunta. Se me olvidó algo muy importante y es bendecir de una manera grandemente a los radio escucha y que el tema de hoy sea un tema que le sirva de herramienta y de bendición a los fines de acudir a los tribunales de niños y niñas adolescentes con el tema que vamos a tratar. Juan Luis Peña Vázquez, lo primero que debo decir es que estoy laborando ahora en el departamento de representación legal a víctimas. Como tú lo acabas de decir, estábamos primero con la magistrada La Corona, ya no está, la cual era la directora de ese departamento. Ahora quien lo dirige es la magistrada María Rosalba. Juan Luis Peña, como acaba de decir el magistrado Rafa, nos encontramos en el Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes. Yo era secretario cuando llegó Rafa. Allá la coordinadora de la magistrada Martínez Conde, a la cual también le mando un saludo y a la cual también le agradezco, como también a la magistrada Kenia Scarlett Romero, una de mis maestras, a la cual también le agradezco muchísimo, a la magistrada Mayra Medina, también le agradezco mucho, a la magistrada Marisol Tobal, a la magistrada de Altagracia Erasme, a Gisela Acevedo, la magistrada también, Francisco Contreras, entre otros, porque son muchos, Carlos.
Entonces, en ese orden de idea, Juan Luis Peña duró aproximadamente de 8 a 10 años en la función de procurador fiscal de niño y niña adolescente, pero también tenemos una especialidad de Derecho Procesal Administrativo. En la jurisdicción especializada de niño, niña y adolescente, estábamos en función tanto en el área civil como en el área penal. Pero en el área civil duramos más tiempo y realmente es un área muy linda, es un área que se requiere realmente como involucrarse más, enamorarse, porque yo digo que es el derecho sencillo, el área o la materia de la ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Ok, entonces vamos a definir primero qué es la guarda y el régimen de visitas para nuestros escuchas. Ok, ahí tenemos que ir a lo que es el título 4 de la ley sectorial, que es la ley 136-03, el cual define en su artículo 82 siguiente la guarda. La guarda es la situación de carácter físico o moral en la que se encuentra un niño, niña o adolescente bajo la responsabilidad de uno de sus padres, ascendiente o una tercera persona. Puede ser producto de una decisión judicial, ya sea una separación judicial, también una unión de hecho, como también a través de un abandono, de una declaración de ausencia, de la vulneración de su seguridad o integridad, así como también abuso, entre otros motivos. Pero es importante señalar que en el artículo 83 establece el carácter y la finalidad de la guarda. Dice que es un instituto jurídico de orden público de carácter excepcional o provisional y nace de forma excepcional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes cuando son privados de su seno familiar y hay que suplir esa falta de ese padre o esa madre o responsable. Cuando hablamos de la guarda, sabemos que esto conlleva también un proceso. Y esa es la definición de la guarda y el carácter de la guarda. Muy bien, Juan Luis. Y entonces, la segunda parte del tema es también el régimen de visita. ¿Cómo se definiría el régimen de visita? Bueno, el régimen de visita, excelente pregunta, Carlos, va vinculado estrechamente a lo que es la guarda. Y es el disfrute que tiene uno de los padres ascendiente o tercera persona que no ostenta la guarda. Una persona que no tiene la guarda tiene derecho a compartir con su niño o niña adolescente. Incluso se va más lejos, se va hasta los abuelos, se va a los primos, la ley establece cualquier familiar o tercera persona. Esa es la definición como tal del régimen de visita. El derecho de compartir que tiene uno de sus padres, ascendientes, familiares o tercera persona. Perfecto. Ya sabemos lo que es, o tenemos la definición de lo que es la guarda y el régimen de visita. Ahora bien, ante una separación o ante un divorcio, ¿cómo se acciona para que uno de los padres tenga el régimen de visita? ¿Cómo se empieza este procedimiento? Sí. O sea, tiene que ser donde
¿Puedo ir a cualquier tribunal de la República? ¿Dónde inicia y cómo inicia este procedimiento? No, lo primero es que hay que ubicarse en la especialidad de la materia. Es una ley especial, un código especial. Hay tribunales especiales a esos fines. Por eso, de entrada, establecimos que los tribunales de niños y niñas adolescentes son los competentes. Se acude por ante la fiscalía y ahí se le pregunta dónde vive el niño, niña o adolescente. Claro está, con el padre que ostenta la guarda. Ahí ya uno establece qué tribunal le es competente. Por ejemplo, si el niño vive en Los Alcarrizos, el padre va al tribunal de niños y niñas adolescentes que le pertenece al Instituto Nacional, no es la competencia y será remitido a la fiscalía o al tribunal que esté en la provincia. Ahí se comienza, se le hace el llenado del formulario, un formulario que uno tiene con los datos tanto del solicitante, así como también los datos del niño, que se deposita de nacimiento, copia de la cédula, y los datos de la parte demandante, o demandada, perdón, que en este caso sería el otro padre, con su dirección y generales. Luego de llenado ese formulario, se le da un requerimiento con la fecha para agotar la fase de conciliación. Ese es el comienzo de eso ahí. Muy bien. ¿Y si no hay una conciliación? Ok, sí. Fíjese, Carlos, cuando no hay una conciliación, el fiscal que está llevando a cabo esa etapa de conciliación, valga la redundancia, levanta un acta de no acuerdo. Y quiero aquí saludar porque fue la que innovó Rafa, la magistrada Rosalba Ramos. Así es. Que apoderaba, o no se apoderaba, no, nosotros mandábamos a los mismos usuarios y el usuario se le complicaba muchísimo esa situación. Entonces la magistrada Rosalba, a raíz de eso, nos abordó a nosotros dos y nos dijo, vengan acá, tenemos que hacer un formulario o un escrito, un oficio, y nosotros apoderar directamente, así ayudamos al usuario y descongestionamos lo que es, está viniendo a cada rato de manera reincidente. Sí. Y eso funcionó. Entonces, automáticamente se levanta esa acta de no acuerdo, uno le llena ese formulario y uno mismo apodera al tribunal. Entonces, el tribunal le da fecha de audiencia. Ese es cuando no hay acuerdo entre las partes. Yo tengo una preguntita respecto al mismo. Hablamos del régimen de visitas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de la guarda? ¿Corre el mismo procedimiento que usted menciona? Sí. Realmente, magistrado, como te acabo de decir, es el mismo procedimiento y es como la misma fase que se agota. Ok. Tengo otra preguntita. Respecto a si, por ejemplo, vemos el asunto del régimen alimenticio, que se puede introducir siempre se reintroduce ante el Ministerio Público, o sea que no logra aunque sea una sentencia firme, no es algo definitivo. ¿Eso ocurre con lo que es el régimen de visita y la guarda? Sí, la ley establece que son de manera provisional y es una excelente pregunta, magistrado, porque hay gente que está equivocado y dice, ya yo tengo la guarda definitiva. No, tiene una guarda provisional porque eso puede cambiar. Puede cambiar en el sentido de que un padre que ostente la guarda hoy puede tener una situación de salud. Y esa guarda, cuando tenga esa situación de salud o un problema también judicial, el padre o la madre que no la tenga automáticamente va a solicitar porque ya cambiaron las condiciones en el cual le fue entregada esa guarda. Efectivamente, que es algo que fluctúa en el tiempo, no es algo estático, ¿cierto? Como la pensión. Bien, hay personas que pudieran estar preguntándose, porque no tienen obvio el conocimiento, el régimen de visita, ¿esto cómo funciona? Solamente es que el padre que no tiene la guarda va y, o sea, el padre o la madre va
a visitarlo un día, 2 días, a X hora, también puede tenerlo, por ejemplo, durante 1 o 2 días a la semana bajo, o sea, ¿cómo funciona el régimen de visita? Sí, eso va a depender del acuerdo, es decir, de las voluntades de las partes. ¿Por qué? Porque por lo regular se hace fines de semana alternos. Hay otros que dicen, no, mira, te lo puedes llevar todos los fines de semana. Hay otros que dicen, no, espérate, vamos a hacerlo, como tú tienes libre un día a la semana, puede ser el jueves o el viernes, de X hora a tal hora. Es decir, va a depender mucho de las partes ahí realmente, Carlos. Ahí me surge otra pregunta, porque recuerden que esto es fiscalía. Sí. Entonces, en ese régimen de visita, donde el padre o la madre puede ir y compartir 6 horas, 5, 10 horas, el día que tenga libre, se lo llevó a comer, qué sé yo, un helado, y simple y llanamente no lo devolvió. O sea, se quedó con el niño, con la niña o con el adolescente. ¿Hay algún tipo de represalia contra ese padre o madre? Sí, la ley establece una especie de sanción que es en el artículo 104. Establece que por cada día o fracción de día, un día de prisión. Yo principalmente y los demás fiscales que estaban ahí, cuando estaban esas situaciones que iban los padres, un lunes, un martes, nosotros antes de otra vez citar, porque hay que citar nuevamente para saber si es real lo que está diciendo ese padre que está solicitando el incumplimiento. Efectivamente. Así que se le llaman incumplimiento de acuerdo o de sentencia. Llamábamos y muchas veces con la llamada ese padre traía el niño a la fiscalía y nosotros otra vez lo retornábamos al padre que ostentaba la guarda o ostenta la guarda. Pero ciertamente sí hay una sanción. En el artículo 104 establece la sanción para ese padre que incumpla con lo que es más allá del régimen de visita y quedarse con ese niño de manera ilícita. Ok, entonces ahí surge otra pregunta. Supongamos que hablamos de fracciones de día. Vamos a hablar de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ese padre se queda 3 meses con ese niño, no ostenta la guarda. ¿Qué podría hacer esa persona en tal situación que no la devuelve? Que ese padre no devuelve el niño. Sí, excelente pregunta, magistrado. Siempre en esos casos uno acudía a la persona con su sentencia, el acta de nacimiento, copia de la cédula. Llamábamos, como le dije anteriormente a la pregunta a Carlos, si vemos la negativa de ese padre, lo que hacemos es que hacemos un procedimiento, se hacía un procedimiento a los fines de incumplimiento de sentencia y citábamos 2 días, 3 días, hasta para el mismo día. Iba a depender de la emergencia del caso. Si ese padre no te esperaba o no te esperaba, muchas veces también nosotros agotábamos fases para ir a buscar ese niño, pero se abrió lo que es un procedimiento ante la sala penal a los fines de darle cumplimiento tanto el artículo 104 que hablamos como también el artículo 107 que establece no solamente pena de prisión privativa de libertad, sino también pena a nivel civil, pecuniaria, que este artículo establece de 1 a 3 salarios mínimos y se le hace un proceso penal. Un proceso penal ya haciendo un civil o una similitud a un juicio de fondo. No hace requerimiento, la sentencia, el acto de emplazamiento, la no incomparecencia al día de la cita y a poder a la sala penal de niño y niña adolescente. Para conocer del proceso. ¿Y cuál es la pena máxima a imponer a uno de los padres que incumpla este acuerdo de guarda y custodia? Sí, ya uno le hace un cómputo. Por ejemplo, si él duró 7 días, en virtud a eso uno le solicita 7 días de prisión. También uno le puede solicitar, como ya le acabo de decir, lo que es
la pena pecuniaria, que es de 1 a 3 salarios mínimos. Ok, aquí estamos hablando en un caso donde tenemos o sea, ustedes tienen la comunicación con el padre o la madre que no ha devuelto el niño. Y en los casos donde no se sabe o donde no se tiene localización de ese padre o madre, o sea, simple y llanamente vino en el régimen de visita, no lo devolvió y no tenemos contacto con esa persona. ¿Cómo procede Fiscalía ahí? Bueno, lo que pasa es que cuando analizamos tu pregunta, dice que no se sabe, ahí Fiscalía realmente tiene que tener que saber dónde está ese padre con ese niño y adolescente. Inclusive uno tiene método, uno va al departamento de migración para saber si lo sacó del país. Uno también acude con la policía, conjuntamente con la Fiscalía Nacional, que saludo también a la magistrada Erudita Altagracia Erasme, que es la directora de allá, para viabilizar y rescatar ese niño. Uno va a la dirección que uno tenga, porque eso es importante. Esto tiene una situación doble vía, es tanto civil como penal. Entonces, en ese sentido, como es una materia especial, uno lo que hace es que se va con la fuerza pública, ¿verdad?, al domicilio conocido de ese padre, a tratar de ver si ese niño, niña, adolescente está ahí. Pero también sumamente importante, cabe destacar que muchas veces, usted, magistrado Rafa, en esos casos, uno acudía ante la magistrada de Línea Vida, Rita Durán. Así es. Y se hacía un rescate. Sí, colaboraba con el rescate. Tenemos ese departamento de Línea Vida, en el cual también trabaja de manera conjunta con la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora que usted mencionó ahí migración, a ver si tienen algún movimiento migratorio, y me surgió la pregunta, en el caso de que uno de los padres, o sea, el padre que tenga el régimen de visita, toma el niño, niña o adolescente, y no se queda en el país, sino que lo saca sin autorización, por cualquier vía, sin autorización del padre, evidentemente, entonces ahí ya estaríamos hablando de la misma pena a imponer como en el caso de que no lo devuelva, o ya la pena se haría más grave. No, realmente no, sería la misma pena, el mismo cómputo, pero ya hay otro procedimiento que se da, que es el traslado y la retención ilegal de ese niño y adolescente. Inclusive se puede ir hasta más lejos, porque hay que ver en la forma que esa persona, ese padre que no tiene la guardia y custodia, pudo lograr evadir esos requisitos que son tan rigurosos para poder sacar un niño, niña, adolescente, sin el permiso de ese padre o esa madre. Entonces la pena es la misma. Siempre va a depender de los días o fracción de día en que ese padre cumpla, pero con la salvedad de que ya está incurriendo en lo que es la violación al traslado y retención ilegal de ese niño, niña o adolescente. Posiblemente ni haya pasado por un aeropuerto y se haya ido en una yola y se lo llevó. Es una yola. Es posible. Surge una preguntita ahí. Una persona que ostente la guarda. Son dos preguntas, pero la primera va que una persona que ostente la guarda unilateralmente decide mudarse fuera del país con el niño. Puede hacerlo así sin más. Puede decir, mi hijo me lo llevo y ya. En virtud de que tiene la si guarda. Yo tengo la guarda. Ajá, y me lo llevo, claro. Lo voy a sacar del país. No, hay un procedimiento realmente que se hace, que uno lo hacía mucho, que era la guarda con cambio de domicilio y residencia. Hay guarda pura y simple, que uno tiene la guarda y custodia, pero aquí cambia, y ya ahí el formato sería de que ese padre que no tenga la guarda otra vez acuda con el otro padre que tenga la guarda y que va a vivir fuera del país con ese niño, y le dé tanto la voluntad, es decir, esté de acuerdo con lo que es el cambio de residencia, con lo que es un permiso de viaje, y como que va
a vivir fuera del país. Es decir, es como una amplitud de esa guarda realmente. Ok, entonces ahí, como usted mencionaba del permiso de viaje, vamos a ver desde el punto de vista de la persona que ostenta un régimen de visita. Dice, bueno, quiero pasarme mis vacaciones con mi hijo en Estados Unidos. Puede llevárselo sin más también así. Ya yo tengo la visita, acordamos el padre y yo verbalmente, una madre, en caso de una madre, yo me lo voy a llevar a Miami por 2 semanas. Puede llevárselo así sin más. Exacto. No, realmente no. Ahí también debe de existir o lo que es hacer una voluntad de acuerdo entre ambos padres. Y el padre que tiene derecho al régimen de visita, lo primero es saber, ¿ese niño tiene visa? Porque si no tiene visa, ¿cómo lo va a llevar a Estados Unidos? Si el niño tiene visa, debe de comunicarse al otro padre y decirle que va por el periodo de 2 semanas, fue que usted me dijo, Sí, ¿verdad? sí. Ese padre consentirlo y a través de un acto notarial, darle el permiso de esa guarda y, yo me voy un poquito más lejos, suscribir el tiempo ahí, realmente, por el cual va a salir del país, establecerlo en ese acto notarial, en dado caso que ese padre cumpla. Pero sí tiene que requerir el consentimiento del otro padre. Ok. Otra preguntita. Una persona que quiere la guarda de su niño, ¿qué debe de hacer? ¿A dónde debe de dirigirse? ¿Qué documentos debe de presentar? Obligatoriamente la asistencia con un abogado. Lo primero es, como dije al principio del programa, al inicio, determinar el domicilio donde viva el niño, la niña o el adolescente, con el padre que ostenta la guarda. Una vez ya obtenida esa información, se le requiere el acta de nacimiento, se le requiere copia de la cédula de ese padre, la información del otro padre, así como su domicilio. Se le hace requerimiento de la querella y el requerimiento para citar al otro padre. ¿Y los documentos que deberían de aportar esas personas? Acta de nacimiento del menor o de la niña o del adolescente, copia de su cédula, del solicitante, porque muchas veces no la va a tener del demandado, sí, claro claro. Está. Si tiene algún otro elemento de prueba, muchas veces llevan, por ejemplo, mire, él estaba con el niño, o ella estaba con el niño este fin de semana, y me lo dejó solo, o me lo dejó sola, y lo encontré, mire cómo, sin bañar, se dio un golpe, en circunstancias no agradables, que se ve a todas luces que ese niño estaba expuesto a cualquier situación no buena para lo que es su integridad física, ni mucho menos el interés superior de niños y adolescentes, que se basa fundamentalmente en esta materia. Excelente, en el principio quinto. Sí. Claro. Y una persona y uno de los padres que ostenta la guarda, incluso hayan tenido una pensión, o sea, una manutención para el menor. El padre o la madre que tenga la manutención solamente está comprometido con cumplir con esa manutención, o también tiene responsabilidad con gastos extras, por ejemplo, hospitales si se enferman, escuelas y esas cosas. Sí, eso se llaman gastos extraordinarios en el tema de la pensión. La pensión es otra figura jurídica de la ley que, aunque va también pegada, unida a la guarda, porque el padre que tenga la guarda, que tiene derecho de cuidar, de salvaguardar, de inscribirlo en una escuela, de darle vestimenta, de darle un techo, no menos cierto que también ese padre dice, espérate, yo tengo un presupuesto, ¿verdad? Yo gano 30, pero el otro padre o madre gana 70 más que yo, 70,000 pesos. Él tiene que aportar
a los gastos en lo que yo incurro con ese niño adolescente. Entonces, yo siempre, magistrado y Carlos, yo lo que hacía o aprendí de la enciclopedia del derecho de niños y adolescentes, el magistrado Pérez Lora, que esa es la enciclopedia. La magistrada aquella es muy buena, sí. Pero la enciclopedia del magistrado Pérez Lora. Lo que es hacer el inventario de gasto en lo que ese padre o esa madre incurre con el niño. Usted puede poner ahí lo más mínimo en lo que usted incurre con gasto. Así es. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, que tuvimos hoy con mucho contenido, con nuestro invitado, quien conversó temas de interés nacional. Ya por último y brevemente quisiéramos preguntarle a usted qué recomendación le daría a la ciudadanía respecto a esas personas que actualmente padecen de esta situación, de que quieren solicitar la guarda, de que algunos no pueden compartir con sus niños, como así lo establece la ley 136-03. Excelente pregunta, magistrado, para decirle a la población, a los radioescuchas, sí, que acudan a ejercer el derecho que tienen, ya sea de solicitar la guarda y custodia, cuando entiendan que ya sea la madre o el padre o ascendiente, una tercera persona, no está cuidando, no está velando bien por ese niño y adolescente, que acudan a los tribunales de niños y niñas adolescentes, al igual también con el tema del régimen de visita, acudir ante los tribunales para así tener el disfrute de sus niños. Muchísimas gracias al licenciado Juan Luis Peña, que estuvo con nosotros por aquí en el día de hoy desarrollando este interesantísimo tema que muchas personas pues desconocen. A nosotros como programa solo nos queda decir que Dios les bendiga y sintonicen una vez más este programa el próximo sábado a las 10 de la mañana. Feliz fin de semana. Por CBN 92.5 hemos